Buenos días, a continuación daremos la presentación sobre el proyecto de mejoramiento de la ruta de ingreso al Parque Nacional Podocarpus hasta el refugio Cajanuma. Bueno, es necesario aclarar que esta es la segunda parte del diseño que se ha venido realizando en el anterior semestre respecto al diseño horizontal, ya que se tomó las pendientes de altitud y el trazado horizontal que se realizó en el semestre pasado. Los contenidos a tratar son diseño horizontal, vertical, transversal, vehículo de diseño como sobreancho y movimiento de tierras. Tenemos que el presente proyecto tiene como propósito rediseñar una vía situada en la ruta Loja-Zamora que abarca desde la entrada del Parque Nacional Podocarpus hasta el refugio Cajanuma. El proyecto comienza en la definición del trazado y la planimetría, siguiendo con la sección transversal. Los estudios realizados nos permiten definir el ancho adecuado de la vía. También llevaron a cabo estudios geológicos para determinar los taludes de corte. Un aspecto crítico debido a su impacto es el que acabo de mencionar, pues debido al corte o relleno en el traslado de tierras, esto involucra un factor importante en el costo del proyecto. Ahora hablaremos del diseño horizontal. Bueno, como ya se mencionó al inicio, el diseño horizontal fue la primera parte para dar paso a esta segunda parte del proyecto, donde se obtuvo en especial el alineamiento horizontal. Pero ¿cómo comenzó todo? Pues primero, para el diseño horizontal se revisaron los antecedentes y las condiciones de la zona en aspectos socioeconómicos, turísticos y medioambientales para determinar criterios importantes como ya sea la categoría de la vía, el número de calzada, etc. Bueno, también se analizaron las condiciones en zonas presentes y futuras de tránsito, y con ello se analizaron las alternativas de rutas que habíamos presentado. Con ello, se escogió por el método del análisis de costo-beneficio la más adecuada. Conociendo lo anterior, se determinaron parámetros más específicos como las velocidades de diseño en tramos homogéneos, velocidades específicas para determinar y elegir el radio adecuado. Además de contener todos estos parámetros, se debe cumplir con las distancias mínimas de entre tangencia y espirales que posteriormente, junto con la velocidad, servirán para analizar la consistencia del diseño. Así se demuestra que tenemos un tramo seguridad y confort para el diseño horizontal. Diseño vertical. Para esta sección debemos tomar en cuenta que se busca la consistencia con el diseño geométrico horizontal. El alineamiento vertical está compuesto por tangentes y curvas verticales. Estas tangentes verticales y la longitud de las curvas dependen principalmente de la topografía de la zona. A partir del diseño en planta se obtienen subrasantes, como se puede visualizar en la imagen de la izquierda, en la que se ve la subrasante y algunos ejemplos de curvas verticales. Esto se hace utilizando las cotas del terreno. La norma ecuatoriana establece que el trazado altimétrico debe considerar aspectos como pendientes máximas y mínimas, curvas verticales, criterios de visibilidad, de drenaje y movimiento de tierra. Al igual que el diseño en planta, el cual hemos mencionado anteriormente, el alineamiento vertical de una carretera está conformado por tramos rectos llamados tangentes. Estos elementos también tienen sus propias restricciones, por lo que primero se debe calcular la pendiente media máxima del corredor. Para esto se va a utilizar esta tabla en la que tenemos en la parte izquierda la categoría de la carretera y en la parte derecha la velocidad del diseño del tramo homogéneo, que ronda los 40 km por hora, para lo cual se establece que es de 7%. Se deben tomar en cuenta las pendientes mínimas y la longitud mínima de la tangente. La pendiente mínima, según Cárdenas 2013, proporciona un buen drenaje en carreteras y en aceras, siendo que para el proyecto debe ser el del 0.5% o superior. La longitud mínima de la tangente. Dado que el proyecto que estamos presentando, la velocidad específica está a lo largo de todo el tramo alrededor de 40 km por hora, la longitud mínima de las tangentes verticales debe ser al menos iguales a la velocidad específica de cada uno de los elementos en su distancia recorrida. Para esto nos vamos a ayudar también a una tabla en la cual nos muestra la velocidad específica de la tangente vertical y la longitud mínima de la tangente vertical. Como ya hemos mencionado anteriormente, que es de 40, tenemos una longitud de 80. Asimismo, para calcular la distancia de la visibilidad de parada nos vamos a guiar de esta tabla en la cual tenemos la velocidad del diseño, que está entre 40.
La velocidad de diseño del proyecto es de 40 km por hora, como ya lo hemos mencionado anteriormente, y dado que en la totalidad de los elementos tiene esa misma velocidad, en los tramos el nivel de la distancia de parada correspondiente es de 50 metros. Continuando con el diseño vertical, tenemos la distancia mínima de visibilidad requerida para poder adelantar, en la cual tenemos una tabla que nos presenta la velocidad específica, que es de 40, y la mínima distancia de visibilidad de adelantamiento, que en este caso es 266. Para eso también hemos mostrado un diagrama de visibilidad que se ha obtenido con la ayuda del software Civil 3D. La altura en definitiva que se utilizó fue de 1.08 en el ojo del conductor y en la distancia de visibilidad de adelantamiento, además 0.6 para la distancia de los objetos. Curvas verticales. Como bien sabemos, tenemos curvas verticales tipo convexas y cóncavas. También vamos a hablar acerca de los elementos de estas curvas. Tenemos como primer elemento la pendiente de entrada, pendiente de salida, punto de intersección vertical, longitud de la curva vertical, parámetro de la curvatura, tangente vertical, elevación de los puntos de la curva. Aquí en la parte izquierda podemos visualizar los diferentes casos que hemos obtenido según Cárdenas 2013, dependiendo de las particularidades que tenga cada una de las curvas. Finalmente presentamos lo que es la alineación vertical y que esta cumple una coordinación plana y altimétrica, que quiere decir que sí se pudo coordinar el diseño geométrico horizontal con el diseño vertical. En la parte izquierda tenemos la tabla que nos presentan algunas curvas, ya sean cóncavas o convexas. Tenemos su longitud y aquí en la última columna el cumplimiento longitudinal de la curva vertical mínima, que podemos visualizar que todas cumplen, están dentro del rango. Continuando con los contenidos, el diseño geométrico de la carretera y calles se postula como un factor determinante en la seguridad vial. Más allá de las consideraciones estéticas, el diseño busca optimizar el flujo vehicular y reducir los puntos de conflicto donde las trayectorias de distintos actores viales se cruzan. En esta sección vamos a hablar sobre el diseño transversal de una carretera. El diseño transversal se refiere a las características geométricas de la sección transversal de la vía, incluyendo elementos como el número de carriles, el ancho de la calzada, los hombros, la pendiente transversal, los separadores y las bermas, entre otras características. Bueno, según el libro guía Cárdenas 2013, el diseño transversal de una carretera tiene como relación la sección transversal, la cual representa los diferentes componentes de la vía en un plano perpendicular al eje. Vamos a desglosar algunos elementos claves, como en este caso es la calzada. La calzada es una vía de circulación utilizada para el tráfico de los vehículos. Generalmente las calzadas están pavimentadas y pueden estar divididas en carriles para organizar el flujo de tráfico. En nuestro proyecto, la calzada es la parte de la carretera donde circulan los vehículos con 2 carriles o más dependiendo del diseño. Se determina según la normativa AASHTO, considerando criterios como la velocidad de diseño, que es de 40 km por hora, el flujo vehicular, que ya lo hemos calculado, el vehículo y el tipo de terreno. Resulta en un ancho de calzada de 6.10 metros, de acuerdo a lo presentado. Las dimensiones de la berma se determinan en base a 13 criterios. Una berma bien diseñada garantiza la funcionalidad de las carreteras y protege a los usuarios de peligros de la vía. En nuestro proyecto se tomó un valor de berma con metros superiores al valor que se encuentra en la AASHTO, con el fin de que ayude este valor a la conducción y a la operación del vehículo. Así reducir la probabilidad de siniestros, como ya lo estamos mencionando, que puede encontrarse dentro de nuestra ruta. La berma debe ser de 0.70 metros, reduciendo un riesgo de accidente en un cálculo de un 20%. El funcionamiento de las cunetas es el drenaje longitudinal del proyecto para su dimensionamiento, y esto se le llega a determinarse bajo el estudio previo de la zona donde la vamos a ejecutar dicho proyecto. En la imagen se puede apreciar un tipo de cuneta espaldón, donde las dimensiones son de longitud de 1 metro, de profundidad de 0,35 metros y la relación de la pendiente de 0,30 a 1. Continuando con los parámetros del diseño geométrico transversal, tenemos los talones. Los talones dentro de nuestra zona de estudio se los llegó a determinarse a través de una investigación por medio de las cartas geológicas del Instituto Nacional de Investigación Geológica. Dentro de este se llegó a apreciar suelos con arenas y gravas de buena calidad, con las siguientes nomenclaturas que se presentan en la pantalla.
al igual que con minerales de filitas, cuarcitas, esquistos, períticos, esquistos grafitosos correspondientes a este tipo de suelo en la pantalla. Como resultado, se llegó a determinar las relaciones de taludes de corte que es de 0,3 a 1 y de terraplén de 1 a 1, donde correspondiendo a la primera se refuta que la zona se presenta una estabilidad, y para el segundo caso, que es de terraplén, es que nuestra zona de estudio, al ser un tipo de terreno montañoso, se llega a apreciar taludes con pronunciadas empinaduras, y dichos resultados se llegaron a reafirmarse con una visita técnica realizada. De banca y áreas de secciones transversal dentro de nuestro diseño geométrico transversal. ¿Qué son las áreas de sección transversal? Este parámetro es considerado dentro de la topografía del terreno natural, de la cual la sección transversal se va a analizar para determinar la cantidad de corte y relleno que se va a realizar en cada una de las secciones de nuestra carretera. Esto con la finalidad de que luego se pueda calcular el volumen de corte y de relleno necesarios para la ejecución del proyecto. Los puntos finales donde se puede observar en la gráfica de nuestro corte y relleno se los denomina como los chaflanes, los cuales ayudan a delimitar el lugar donde se empezará el movimiento del suelo, del tipo de, y hablando también el ancho de banca, es esta la dimensión de la longitud total que ocupará los dos carriles de la carretera en toda nuestra sección transversal, para la cual se ha determinado el ancho de banca geométricamente dependiendo de los elementos como son del pavimento, el valor del bombeo, de la pendiente transversal, de las cunetas, el valor de los taludes de corte o relleno. Para determinar el área de las secciones transversales se va conociendo sus anchos de banca que existen con los diferentes métodos que hemos estudiado, pero el más empleado es el de la cartera de chaflán, uno de los métodos de los cuales se debe ejecutar haciendo cruces entre los diferentes valores. Existen diferentes softwares que nos ayudan en facilitar el cálculo de este, pero el concepto general que se llega a utilizar para determinar estas áreas es por las figuras compuestas, que las podemos llegar a dividirlas en figuras conocidas e ir sumando sus áreas. Vehículo de diseño. ¿Qué es el vehículo de diseño? Es un tipo de vehículo cuyas características como los pesos, las dimensiones o las funcionalidades de operaciones se las va a llegar a emplearlas dentro de los controles de diseño que vayan a circularse en los tipos de vehículos dentro de nuestra carretera. Para nuestro proyecto de rediseñamiento de la ruta desde el Parque Nacional Podocarpus hasta el Refugio Cajanum, hemos seleccionado 3 tipos de vehículos, los cuales estos vehículos son rígidos, ya que presentan 2 ejes nomás. Y dentro de las estipulaciones de la MOP, estos vehículos rígidos o también livianos se los denomina como los vehículos pasajeros o los dentro a nivel nacional como las furgonetas. Entonces hemos seleccionado 3 furgonetas desde dimensiones menores a dimensiones mayores y hemos realizado una empoderación dentro de los parámetros de altura, de ancho y de longitud, y hemos observado que estos valores se encuentran dentro de los regímenes tanto de la AASHTO como de la MOP, pero hemos seleccionado el vehículo de mayores dimensiones como el caso más desfavorable de vehículo que va a llegar a circularse dentro de nuestra ruta, presentando las dimensiones de dicho vehículo en la pantalla. El parámetro dentro del diseño geométrico transversal es el sobreancho. ¿Qué es el sobreancho? Se refiere al espacio adicional que se le llega a agregarle a los carriles de circulación y a los arcenes, con el fin de que estos lleguen a mejorarse dentro de nuestra seguridad vial y lleguen a proporcionar un margen de maniobra para el conductor cuando llegue a circularse dentro de los vehículos. El sobreancho
llega a variarse según el diseño y las características que pueden llegarse a presentarse en la carretera, así como según los estándares y las regulaciones establecidas de las diferentes instituciones viales que son correspondientes a cada uno de los países. Para el cálculo del sobreancho se debe llegar a determinar 4 parámetros, los cuales son el ancho de carril de nuestra ruta, que es de 6.1 metros, números de carriles, que es de 2 carriles, la velocidad de diseño para nuestro rediseñamiento de la ruta de 40 km por hora y por último la longitud de nuestro vehículo de diseño, que parte desde el eje delantero de las llantas hasta la parte posterior del vehículo, que es de 5.415 metros. Para el sobreancho requerido en la curva horizontales nos hemos apoyado de la ecuación presente en la diapositiva, la cual en el segundo término es un factor de seguridad que hemos seleccionado según el radio de la curvatura que puede existir a lo largo de nuestro tramo, como la velocidad de las curvas que existen en dichas secciones. Como ejemplo, se utilizó un radio de curva, el mayor de nuestra ruta, de 90 metros, con la velocidad de diseño de 40 km por hora, dándonos un valor de 0.75 metros de sobreancho requerido para la ruta. Y en la tabla presente se ven algunos resultados de esto. Y dentro de la ruta se llegó a enmarcar un sobreancho de 7.10 metros. Como última sección del proyecto tenemos el movimiento de tierras. El movimiento de tierras en la planificación de carreteras es esencial debido a su notable efecto en el costo total del proyecto. El objetivo principal es optimizar la eficiencia financiera y aprovechar al máximo los recursos disponibles. En relación con el transporte de materiales, se busca que la cantidad de tierra extraída supere la requerida para el terraplén, considerando que este último debe compactarse, lo que aumenta su volumen inicial. Para eso tenemos que tener en cuenta algunos aspectos, como los que vamos a ver a continuación: aspecto geológico y geotécnico, aspecto topográfico, excavaciones y terraplenes. Áreas y volúmenes de secciones transversales. Algunas consideraciones que se deben tener en cuenta para poder comprender mejor el cálculo de áreas es que existirá una cota de terreno natural y a su vez existirá una cota del proyecto, sabiendo así que si la cota del proyecto es negativa será netamente en corte en esa sección y si es positiva será lo contrario, es decir, un relleno. Aquí en esta imagen podemos visualizar la estructura de una área: subrasante, línea de cotas, banca, entre otras propiedades. Volumen. Al obtener todas las áreas de la sección transversal se procede a calcular el volumen de tierra que se va a necesitar transportar, ya sea para corte o relleno, como lo hemos mencionado anteriormente, que luego podrá ser compactado. Para calcular la cantidad de volumen de suelo, entre ellas se encuentran algunas fórmulas, las que presentamos a continuación. De la pirámide: cuando una sección es en corte o relleno es completamente, pero la siguiente es mixta, se puede utilizar esta fórmula. Tronco de pirámide: cuando una de las secciones pertenece a una sección mixta y se tiene corte, relleno o ambas. Ejemplo de cálculo de área y volumen de una sección. Hemos seleccionado dos secciones continuas, las mismas que son mixtas. Hemos determinado lo que son los datos y de manera manual para poder comparar después con el software Civil 3D que nos da por el método de volumen total, en el cual podemos visualizar que hemos empleado las fórmulas que mencionamos anteriormente y sí nos dan resultados parecidos tanto de manera manual como en la tabla que obtenimos del Civil 3D. Resultado del movimiento de tierras. En esta tabla podemos observar lo que son los resultados tanto del volumen total de corte y el volumen total de relleno en metros cúbicos. Como se puede ver con los resultados, existe mayor cantidad de volumen total de corte que de relleno. En relación con el presupuesto estimado para el proyecto, se considera el costo de $1 por metro cúbico de terreno removido y transportado, tanto en corte como en relleno. El total estimado para el movimiento de tierras asciende a 440.060. Específicamente, el volumen acumulado de corte tiene un costo de 231.528, mientras que para relleno asciende a 208.532. A continuación vamos a presentar el diagrama de masas. En los contratos de construcción en Ecuador existen distancias de carreo libre que representan la distancia máxima a la que se puede transportar un material sin costos adicionales. Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, esta distancia es estimada a 500 metros. Finalmente, como conclusión, viendo el diagrama de masas,
Obtenemos 5 cámaras donde se encuentran distribuidos los cortes y los rellenos a lo largo del tramo. Las secciones que se encuentran señaladas en color verde representarían como el volumen que se compensará en un tramo de 500 metros de acarreo gratis. En cambio, lo que las franjas rojas representan se encontrarían fuera de los límites de 500 metros de acarreo. Por ende, este precio se llegará a facturar.